Hola y bienvenidos a este nuevo ciclo del curso de Química Uni. Ok, estamos en la primera semana, es la sesión teórica y el tema que vamos a ver es materia. Ok, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Empezamos con algunos conceptos previos y también vamos a incluir en la parte teórica algunos ejercicios. Ok, entonces en conceptos previos tenemos lo siguiente. ¿Qué es la química, no? Diríamos que es una ciencia experimental que estudia a la materia, su composición, propiedades, estructura y los cambios que sufre y la energía involucrada en esos cambios. Se le conoce como una ciencia central, puesto que se encuentra relacionada con muchas disciplinas como biología, física, geología, medicina, entre otros. Respecto al concepto de materia, tenemos las siguientes definiciones. Nos dice, es todo aquello que forma parte de el universo. Tiene masa, eso está relacionado con la inercia, y tiene volumen, ¿no? Eso es la extensión, también podrías encontrarlo en algunos ejercicios. Además, está en constante movimiento. En este caso, acá te menciono algunos de esos movimientos: traslación, rotación, vibración y constante transformación, ¿no? Acá te menciono esas transformaciones: físico, químico y nuclear. También es de naturaleza discontinua, ¿no? Eso podrías decirlo como es poroso. Entonces, ¿cómo puedo imaginarlo en sí? Imagínate una esponja. La esponja, tú sabes que, bueno, si vemos a detalle, contiene algunos poros, ¿no? Que es una esponja y contiene algunos poros. Entonces, justamente ello caracteriza a la materia, ¿no? La materia es porosa, es discontinua. No existe, por ejemplo, si tú te pones a ver una pared, pareciera que fuera continuo, ¿no? Compacto. Pero en ese caso, si somos muy minuciosos y, bueno, tomamos algún instrumento adecuado para medir ello, vamos a ver que no es continuo, ¿no? Tiene algunos poros. ¿Ok? Y también decimos que es corpuscular. ¿Eso qué quiere decir? Compuesta de pequeñas partículas individuales y discretas, ¿no? Ok, entonces esas cuatro características definen a materia. Ok, luego tenemos el concepto de masa, es cantidad de materia que presenta un cuerpo. Se mide en una balanza y se expresa podría ser en gramos, kilogramos, libras, entre otros, ¿no? En este caso, en el sistema internacional, nosotros utilizamos para la masa su unidad que es kilogramo y no varía con el lugar geográfico. Ok. Luego tenemos el concepto de volumen. Es una medida del espacio tridimensional, es decir, tres dimensiones, que ocupa un cuerpo. Se expresa en litros, mililitros, centímetros cúbicos. También podría ser metros cúbicos, entre otros, ¿no? Y puede variar con la temperatura. Luego acá tenemos un pequeño esquema que justamente clasifica a la materia, ¿no? Tenemos materia condensada y disipada, ¿no? Si vamos por el camino de disipado, tenemos una forma de ellos es energía, ¿no? Energía es un tipo de materia disipada. Mientras que si vamos por el lado condensado, tenemos a las sustancias puras, o también simplemente algunos dicen sustancia nada más, ¿no? O mezclas, ¿ok? Dentro de sustancia tenemos, podría ser la simple, o también llamado elemento, o también sustancia compuesta, o simplemente también decimos que es un compuesto, ¿no? Ok, entonces cuando te digan sustancia, podría ser un elemento o podría ser un compuesto. Por otro lado, tenemos a la mezcla, que podría ser de dos tipos, ¿no? Mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Ok, ahora empezamos con, acá nosotros nos vamos a enfocar por esta rama. Ok, vamos a empezar en este caso con sustancia pura, ¿no? En este caso tenemos ellos y nos dice lo siguiente, ¿no? Una definición, o bueno, definiciones de sustancia pura.
constituido por partículas de un solo tipo. Es homogéneo. Tiene propiedades físicas y químicas definidas y constantes. No se pueden separar por métodos físicos. ¿Ok? Eso caracteriza a las sustancias puras. Ok. Entonces, si te preguntan si tienes una sustancia, puedes separarlo por, sería por métodos químicos, ¿no? Más no por métodos físicos. Ok. Entonces luego tenemos a la sustancia simple o también podemos decir elemento, ¿no? Entonces como él forma parte de la sustancia pura, el elemento cumple también con estas propiedades, ¿no? Pero adicional, por ser un elemento, cumple con otras propiedades en específicas. ¿Qué nos dice? Está constituido por átomos de un mismo tipo, ¿ok? No se pueden separar por métodos físicos ni químicos, ¿ok? Luego tienes los siguientes. Por ejemplo, tienes a todos los elementos químicos en la tabla periódica, ¿no? Hasta la fecha hay solamente 118 elementos. Se está tratando de buscar otros dos, bueno, el 119 y el 120, pero todavía no tiene resultados, ¿no? Ok. Luego tenemos, según el número de átomos, podemos decir, el elemento podría decirse que es monoatómico o atómico. ¿Ok? Mono viene de uno, ¿no? Entonces, acá justamente están los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Mientras que en poliatómicos basta con que tenga dos o más átomos, entonces ya se le llama poliatómico. Entonces, acá tenemos lo siguiente, ¿no? El hidrógeno a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso y vemos que en este caso es diatómico en específico, ¿no? Porque hay dos. El nitrógeno igual, ¿no? El oxígeno también, el flúor, el cloro, el bromo. Entonces, todos ellos en estado ambiente tú los vas a encontrar como, perdón, en temperatura ambiente, todos ellos están en estado gaseoso. Eso cuando tienes temperatura ambiente, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué están de esa manera? Es por estabilidad. Son más estables de esa manera. Estando, bueno, en este caso son diatómicos, ¿no? Ok, luego tienes el ozono, el O3. Esta diferencia ellos dos, ¿no? Él es ozono y él es oxígeno. Ok, y tienes también el fósforo y el azufre, ¿no? Ok, luego tenemos el concepto, por ejemplo, de alotropía. ¿Qué es la alotropía? Es una propiedad de los elementos que presentan dos o más estructuras cristalinas o moleculares en un mismo estado físico. ¿Ok? Los alótropos presentan propiedades diferentes, ¿no? Entonces, ten en cuenta ello, ¿no? Enfócate quizás en lo siguiente: un mismo estado físico, pero con propiedades diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá los alótropos naturales para el caso de el oxígeno. Tienes el oxígeno común y el ozono, ¿no? Son alótropos. Ambos, bueno, en este caso sus características: apto para la respiración, es un gas incoloro, es decir, no tiene color, ¿ok? Mientras que el ozono decimos que, mientras que uno era apto para la respiración, el otro es tóxico, ¿no? El ozono. Y tiene un color azulado, ¿ok? Están en el mismo estado, justamente lo que decíamos, mismo estado físico. En este caso, estado gaseoso, pero diferentes propiedades, ¿no? ¿Ok? Eso es para el oxígeno, ¿no? Es un alótropo natural con el ozono, ¿no? Y para el caso del carbono tenemos lo siguiente, ¿no? El grafito y el grafeno, ¿no? Por un lado decimos que el grafito tiene, bueno, está formado por hexágonos, es un sólido gris oscuro,
es suave y conduce la corriente eléctrica. Mientras que el diamante es tetraédrico, este era hexágonos, es un sólido transparente acá también, nuevamente el mismo estado, ¿ok? Pero te das cuenta que tienen, el de acá por ejemplo tiene alta dureza mientras el otro es suave, ¿no? Y él es aislante eléctrico. Entonces no conduce la corriente eléctrica, mientras que el grafito sí conducía la corriente eléctrica, ¿ok? Entonces nuevamente resultando eso, ¿no? Mismo estado físico, propiedades diferentes, ¿ok? Y es una propiedad de algunos elementos, no todos los elementos presentan ello, ¿ok? Luego tenemos lo siguiente, compuestos, ¿ok? También es una sustancia, ¿no? Es parte de una sustancia. Ok, nos dice, está constituido por la combinación. Cuando escuches esta palabra combinación, eso se refiere, o puedes ponerlo como sinónimo con unión química, ¿ok? Entonces, cuando hables de mezclas, no digas se combina quizás un componente con otro componente, ¿no? Porque combinación, como te digo, se puede usar como sinónimo en este caso de unión química, ¿ok? Y la unión química sí es propio para el caso de compuestos. Ok, de dos o más elementos diferentes. Ok, tiene una proporción constante y definida, tienen fórmula química y se componen sus elementos por métodos químicos. Ok, mientras que el anterior no se descomponía por ninguno de los métodos. Ok, el elemento ni por químicos ni por físicos. En general, ellos por físicos no, ¿no? Entonces él dice físico y químico no. Mientras que el de acá del compuesto dices por métodos químicos tampoco no se puede. Ok. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? De acá algunos ejemplos de compuesto. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno. Acá tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si él está en estado gaseoso, se le llama cloruro de hidrógeno. Mientras que si esto lo ves como acá, si esto fuera AC, eso cambia, ¿no? Ahí te estaría diciendo que su estado es estado acuoso. ¿Y qué significa que sea estado acuoso? Significa que este gas, que es el cloruro de hidrógeno, está disuelto en agua. Entonces, eso ya sería agua mezclado con este gas. Y eso ya sería una mezcla, ¿ok? Entonces, mucho cuidado en ello, ¿no? Quizás voy a poner esa observación por acá. Ok. Quizás en los ejercicios voy a hacer esa aclaración, ¿no? Voy a hacer más hincapié sobre ello. Entonces, de momento, como es gaseoso, eso sí sería un compuesto. Entonces, según el número de elementos, vemos que hay dos elementos. Sería binario. Pero según el número de átomos, como acá cuentas cada uno, ¿no? Subíndices, los números pequeños, ¿no? En la parte inferior. Como hay un uno, si no hay nada, significa que hay uno y uno. Entonces sería dos, ¿no? Entonces a eso se le llama diatómico, ¿no? Entonces relaciona lo siguiente, ¿no? Número átomos atómico, ¿no? Entonces relaciona eso, ¿no? Las palabras, ¿ok? Para elementos sí, lo otro, ¿no? Binario, ternario, cuaternario, ¿no? Ok. Para el caso de el de aquí se le llama, ese es un bueno, su nombre comercial, ¿no? Se le conoce como amoníaco, el NH3. ¿Ok? Ok, igualmente, si te preguntan la cantidad de elementos, tiene dos elementos, entonces sería binario. Pero si te preguntan número de átomos, cuentas, acá hay un uno y acá hay 3. Sería, en este caso, tetratómico. ¿Ok? Luego tienes el siguiente que es el ácido sulfúrico. Y tienes lo siguiente, ¿no?
En este caso, este es muy usado. Vamos a verlo mucho en química. Y en este caso, recuerda eso, ¿no? H2SO4, ¿ok? Va a ser muy utilizado en capítulos posteriores en química. Ok, entonces, teniendo ello, en este caso, si nos preguntan cómo sería el según los números de elementos. Como hay tres elementos distintos, dices es ternario. Pero si te preguntan sobre la atomicidad, ok, al decirte acá, según número de átomos, acá también podríamos poner quizás atomicidad, ¿no? Que te digan atomicidad es lo mismo que te estén diciendo número de átomos. Entonces, en este caso, si cuento, tienes un 2, un uno y un 4. Sería 7. Sería hectatómico. Y luego acá un ejemplo más. Tenemos el bicarbonato de sodio. Lo de acá, este es una sal. ¿Ok? Más adelante en nomenclatura vamos a hablar más sobre eso, pero te voy dando un adelanto de lo siguiente. En este caso, si tú ves lo de acá nada más, eso se le llama carbonato. ¿Ok? Pero en este caso, si está acompañado de un hidrógeno, se le llama bicarbonato. ¿Ok? Y luego el otro es sodio. ¿Ok? El nombre del metal, este es un metal, se coloca al último. Y luego, en este caso, él sería un oxo anión. ¿Ok? Sería un anión y el otro un cation. Ok, este es el bicarbonato de sodio. Si nos preguntan sobre los números de elementos, hay cuatro números, bueno, cuatro elementos distintos, cuaternario. Si nos preguntan atomicidad o número de átomos, hay uno, hay uno, uno y acá tres. Suman seis. Sería hexatómico. Ok. Luego tenemos mezclas y decimos lo siguiente, ¿no? Es una unión física. Recuerda cuando te dije combinación, tómalo como sinónimo de unión química. Acá justamente en mezcla no podemos decir combinación, ¿no? Porque combinación sería unión química. Ok, las mezclas son uniones físicas de dos o más sustancias puras. Ten en cuenta que sustancias puras, ¿cuál podría ser? Se podría referir a elemento o compuesto. Está en proporción variable, no tiene fórmula química. Cada sustancia pura conserva su identidad y se puede separar sus componentes por métodos o procesos físicos o mecánicos. ¿Ok? Luego tienes lo siguiente, ¿no? Acá, bueno, si te dicen fase dispersante, se refiere a una sustancia que se encuentra en mayor proporción en una mezcla. Si te dicen la fase dispersa, sería la sustancia que se encuentra en menor proporción. Una forma que recuerdes cuál corresponde a cuál, diría, bueno, es lo que yo solía relacionarlo, es la palabra dispersante y dispersa. ¿Quién tiene mayor cantidad de letras? Dispersante. Entonces digo, él es mayor. Y lo relaciono con eso, ¿no? Mayor proporción. Y bueno, el otro, menor, menor. ¿Ok? Luego tenemos dentro de mezclas, estas son sus propiedades generales, ¿no? De una mezcla. Pero acá en particular, teniendo una mezcla heterogénea, ¿qué podemos decir además? Sus componentes se pueden distinguir a simple vista o con la ayuda de un microscopio óptico. Sus componentes tienen poca o ninguna afinidad entre sí. ¿Ok? Eso respecto a heterogénea. Y acá algunos ejemplos de mezcla heterogénea. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, a la piedra, el granito. El granito, bueno, era lo que se solía usar en lugar de la cerámica, ¿no? Los azulejos o cerámica que se pone en los pisos, algunos utilizan granito, ¿no? Ok, también tienes a la madera, yogur, mermelada, leche, néctar de fruta, humos de los autos, leche de magnesia, agua turbia, gelatina, frutos
ensalada, agua y aceite, hormigón y mayonesa, ¿no? En general hay más, ¿no? Mezclas heterogéneas. Pero estas son quizás algunas de las principales que te puedes encontrar en algunos ejercicios de misión útil, ¿no? Ok. Entonces acá quizás para hablar un poco más de una de ellas, el hormigón sería lo que nosotros conocemos como concreto, ¿no? En las construcciones. Entonces, ese hormigón o concreto es una mezcla heterogénea. ¿Y cuáles son sus componentes? Grava, arena, cemento y agua, ¿no? Entonces acá te traje una imagen referencial al respecto, ¿no? La composición del hormigón. Por ejemplo, su primera componente sería en este caso los agregados. En este caso está teniendo en cuenta la arena, la piedra pulida y la grava, ¿no? Lo que usualmente nosotros, esto, la grava es justamente lo que pareciera o nosotros llamamos usualmente piedras, ¿no? Esas parecieran como que piedras, ¿no? Pequeñas, de colores, bueno, medio plomos, ¿no? Usualmente quizás vas a un local donde vendan ello y usualmente quizás puedes decirle, véndame piedras, ¿no? Para la construcción. Pero en realidad su nombre es grava. Ok. Luego también tiene como segunda componente, sería como que el pegamento, ¿no? ¿Qué utilizan para pegar? En este caso sería cemento y también agua. Adicional a ello, bueno, cierto porcentaje de aire, ¿no? Entonces, haciendo la mezcla, acá no estoy hablando, ojo ahí, aclaro nuevamente ello, no estoy diciendo se combina, ¿no? Porque combinación es unión química. Acá digo se mezclan estos componentes y obtenemos justamente esta mezcla heterogénea. Ok, acá una característica justamente de las mezclas heterogéneas es que tienen al menos dos fases o más, ¿no? Acá, por ejemplo, del agua y el aceite, sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Tienen poca afinidad entre sí ambos, el aceite y el agua. Y el agua, ¿por qué está depositado en la parte inferior? Es por las densidades, ¿no? El que es más denso está posicionado más abajo. Él aproximadamente es 780, pero, ¿no? Varía ese valor, ¿no? De la densidad del aceite. Y el agua, bueno, ese sí es estándar, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? O también quizás lo encuentras como 1 centímetro cúbico por gramo, ¿no? Ok, entonces, por diferencia de densidades, el más denso siempre va a estar más abajo, el menos denso en la parte superior, ¿no? Acá se distingue justamente, lo de acá se le llama interfase, y acá sería, bueno, tienes una fase uno y otra fase 2, ¿no? Ok, entonces, eso es una característica de las mezclas heterogéneas, ¿no? Tienen más de una fase. Ok, luego tenemos lo que se conoce como mezcla homogénea o también su sinónimo sería solución, una solución, ¿ok? Entonces nos dicen a simple vista o con un microscopio no se pueden distinguir sus componentes porque son mezclas uniformes, son monofásicas. Acá viene de esto de la palabra fase, es decir, esto es uno, sería una sola fase. Ok, acá algunos ejemplos de ello tenemos lo siguiente, ¿no? Las soluciones, bueno, podríamos tener soluciones, o también puedes decir mezcla homogénea, gaseosas, también tenemos líquidas y tenemos también sólidas, ¿no? Entonces vamos a nombrar algunas de las más conocidas, es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, para gaseosas es el aire, por ejemplo. El gas natural, bueno, ten en cuenta que el aire no solamente contiene oxígeno, ¿no? También contiene, bueno, vapor, ¿no? De agua. Además,
Bueno, CO2, ¿no? Dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Eso principalmente entre otros, ¿no? Ok. Luego tienes gas natural, principalmente compuesto de estos gases, ¿no? Por ejemplo, acá tienes el metano, etano, el nitrógeno, el dióxido de carbono y vapor de agua, ¿no? Que también puedes ponerlo de esa manera. Y para el gas doméstico, en este caso, él sería el propano y él es el butano, ¿no? Ok, entonces acá tener en cuenta la siguiente nota, ¿no? Toda mezcla de gases es una solución, ¿ok? Eso también ten en cuenta, quizás en la parte teórica te pueden preguntar eso, ¿no? Ok, luego tenemos soluciones líquidas y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el vinagre, ¿qué está mezclando o cuáles son las componentes del vinagre? Es agua con, este se llama ácido acético, ¿ok? Es un ácido carboxílico. Eso vamos a ver más la nomenclatura de ellos, de los ácidos carboxílicos. Vamos a verlo en el capítulo de funciones oxigenadas, que es, si no me equivoco, en la semana 18. ¿Ok? Ok, entonces de momento de recordar eso, ¿no? Te voy adelantando. Él se llama ácido acético. Ok, luego tiene, por ejemplo, agua oxigenada, que sería, bueno, estos son sus componentes. Él es el peróxido, ¿no? Y él es el agua. Luego también tiene, por ejemplo, agua de manantial, agua regia, agua potable, agua de mar, la lejía. Estas son sus componentes, ¿no? Acá también te adelanto, esto, su nomenclatura corresponde a nomenclatura inorgánica, ¿no? Que eso vamos a ver también. Eso, bueno, no falta mucho, también creo que es en la semana 6 7 por ahí, creo. Vamos a ver sobre nomenclatura inorgánica. Ok, acá te adelanto, él es una sal y en este caso él se llama, eh, bueno, depende del estado de oxidación de él, ¿no? En este caso, como él tiene cuatro estados de oxidación, le corresponde, en este caso como es uno, y acá es menos dos, entonces al más uno, él tiene, bueno, tres estados de oxidación, bueno, cuatro, perdón, ¿no? El cloro. Entonces, según los estados de oxidación, le corresponde lo siguiente, ¿no? En este caso, a él le corresponde, como es más uno, le corresponde la nomenclatura siguiente, ¿no? Es el hipo de clorito, ¿no? ¿Ok? Entonces sería, en este caso, hipoclorito de sodio. Si hubiera sido con el más 3 acá aumenta en dos terminaciones, lo sería 2 y sería el eh, clorito. Pero para el otro, para él, le correspondería la nomenclatura, él sería un 3 y sería el clorato, sería clorato de sodio. Y si fuera el último, sería el perclorato, sería perclorato de sodio. ¿Ok? Entonces, eso más a detalle vamos a verlo en nomenclatura inorgánica. Y de momento, él sería hipoclorito de sodio, es una sal. Ok, eso es de la lejía. La salmuera también en este caso es una solución líquida. Tienes agua líquida y tienes el cloruro de sodio líquido. ¿Ok? Esto también, bueno, es parte de nomenclatura, ¿no? Te voy adelantando que él también es uno de los más utilizados y es el famoso cloruro de sodio. Es una sal. Ok. Luego tenemos, por ejemplo, gasolina, también es una solución líquida. ¿Ok? Es mezcla de hidrocarburos. Cuando veas hidrocarburos, a tu mente debe aparecer lo siguiente, ¿no? Tiene dos elementos, ¿no? Acá, bueno, cierta cantidad de carbonos y cierta cantidad de hidrógenos. Entonces, en cualquier, bueno, quizás eso vamos a ver también en cálculos en química. Vemos ello, ¿no? Cuando nos mencionen hidrocarburos, ten en cuenta, esta es su fórmula general, ¿no? Tienen esa forma.
Ok, luego tenemos, por ejemplo, el aceite de cocina también es una solución líquida, que bueno, en este caso es mezcla de ésteres. Igualmente, al igual que acá te mencioné, el ácido carboxílico, él es un ejemplo de un ácido carboxílico. Acá también tenemos los ésteres, ¿no? Ésteres también es parte de, es una función oxigenada, ¿no? Al igual que el ácido carboxílico. Y eso lo vamos a ver, como les dije, en funciones oxigenadas y nitrogenadas en la semana 18. Ok. Luego también tienes como solución líquida los licores y en este caso el ácido muriático es un nombre comercial de lo siguiente. Si tú mezclas el cloruro de hidrógeno, acá bueno, tener en cuenta que él es gaseoso y el bueno, líquido. Si mezclamos ellos dos, entonces tenemos lo siguiente. Si mezclas a eso ya se le llamaría, esa mezcla ya pasaría a tener lo siguiente. Se le pone estado acuoso, ¿no? ¿Qué significa eso? Que estás mezclando, en este caso, el cloruro de hidrógeno con el agua. No es que esté teniendo, acá pareciera, ¿no? Que tuviera una fórmula, pero no es una fórmula, es una forma de abreviar lo siguiente, ¿no? Y eso te produce, para no estar escribiendo todo ello, lo ponen de esta manera, ¿no? Acá no te dejes llevar por ello, ¿no? Entonces, justamente acá quizás puedo hacer esa aclaración respecto a ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos lo siguiente, ¿no? Si te preguntan, entonces, si te preguntan quién de los dos es compuesto y quién de los dos es mezcla. Entonces, el primero estamos viendo que era un ejemplo de un compuesto. Él es compuesto. O también puedes decir, como es un compuesto, él forma parte de una sustancia, ¿no? Sustancia pura. ¿Ok? También podrías decir sustancia también, ¿no? De forma genérica, dices sustancia. Ok. Mientras que el otro, al decirte que su estado es acuoso, te está diciendo que está mezclado él con agua. ¿Ok? Entonces, él sería una mezcla. En este caso, estamos en mezclas homogéneas. Y en específico, si te dicen, sea un poco más específico, sería una mezcla homogénea. O también dirías es una solución líquida. Ok, acá quizás te preguntes, ¿por qué si sus componentes del ácido muriático? Acá ten en cuenta que él se llamaría ácido clorhídrico. Ok, bueno, su nombre de él es ácido clorhídrico. Ok, pero también su otro nombre es ácido muriático, ¿no? Ese es su nombre comercial. Es como así se suele conocer, ¿no? Ok, pero bueno, en química tenemos esto, ¿no? El nombre ácido clorhídrico. Ok, entonces acá quizás una pregunta que surge naturalmente es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué me dices que es una solución líquida el ácido clorhídrico?
y acá también, ácido muriático. Sí, yo estoy viendo que su componente es uno está en estado gaseoso y el otro en estado líquido. Entonces justamente ahí entra lo que vimos sobre fase dispersa y fase dispersante. El de mayor proporción era el que es la fase dispersa. Justamente cuando tengas ello, cuando hablamos de mezclas, en específico mezclas homogéneas, que son soluciones, hablamos de fase dispersante y fase dispersa, ¿no? En este caso, la fase dispersante es la que está en mayor proporción. En este caso, el agua suele estar en mayor proporción en esta mezcla. Ok, entonces ahí decimos que la fase dispersante es la que define el estado de la mezcla, bueno, en este caso de la solución en específico. Ok, entonces como él es el que está en mayor proporción en comparación con él va a ser el que define el estado, en este caso líquido, de la mezcla resultante, ¿no? En este caso de la solución. Ok, eso vamos a ver más a detalle también en el próximo capítulo, ¿no? Bueno, eso todavía vemos casi la semana 12 por ahí en adelante. Ok. Luego tenemos soluciones sólidas. Ya habíamos visto soluciones gaseosas, soluciones líquidas y ahora viene soluciones sólidas, también llamada aleaciones. Ok. Acá, bueno, algunas por mencionarte son las siguientes, ¿no? Alpaca, que contiene, es una aleación que contiene lo siguiente: cobre, níquel, zinc. Bronce también es un ejemplo de una solución sólida o también llamado aleación que contiene principalmente cobre y estaño. ¿Ok? Luego tienes, por ejemplo, el latón que contiene cobre y zinc. El acero inoxidable que contiene principalmente el hierro, el carbono, el cromo y el níquel. ¿Ok? Y bueno, la soldadura que contiene estaño y en este caso plomo. ¿Ok? Entonces acá tú me dirás, pero ¿cómo te sabes esos nombres? Te recomiendo que, bueno, para aquí, ok, entonces le decía lo siguiente, ¿no? ¿Cómo tener bueno, cómo recordar esos nombres? Bueno, ten en cuenta que química es un curso un poco teórico, entonces lo recomendable sería justamente tener tu tabla periódica, ¿no? Si estás en una preparación, te aconsejo que tengas tu tabla periódica siempre a la vista, ¿no? Entonces, de esa manera es que te puedas recordar o familiarizar con los nombres y los símbolos, ¿no? De los elementos químicos. ¿Ok? Bueno, entonces, y luego pasamos a lo siguiente, ¿no? Separación de mezclas. Tenemos, por ejemplo, separación de mezclas sólido-sólido. Por ejemplo, un método o un proceso de separación de mezclas sólido-sólido es el llamado tamizado, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienes mezcla de sólidos y te das cuenta que por acá hay una especie de malla, ¿no? Como un filtro. De tal manera de que esto lo suelen hacer vibrar con la mano, manualmente es eso, tal que se va depositando y pasando por cada uno de los filtros y de esa manera están separando los sólidos, ¿no? Otro método, en este caso, es la levigación, que consiste en lo siguiente, ¿no? Inicialmente tienes, en este caso, para este ejemplo, acerrín y arena. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se vierte agua, tal que el agua simplemente por sí sola nada más, por una diferencia de densidades, va a suceder lo siguiente, ¿no? El acerrín va a ascender, dado que es menos denso, el agua va a ocupar la posición intermedia y la arena, dado que es más densa, está en la parte inferior. ¿Ok? Luego tienes, bueno, imantación.
Tienes, por ejemplo, acá sólidos y bueno, dependiendo si es atraído o no, se utiliza este método, ¿no? Y bueno, sublimación, que bueno, quiere pasar uno que estaba en estado sólido directamente a estado gaseoso o vapor, ¿no? Que esa es la sublimación. Luego tenemos, por ejemplo, separación de mezclas, ahora de sólido, líquido. En este caso tenemos al llamado filtración. Acá tienes agua con arena en este vaso y va a suceder lo siguiente. Una vez que viertes, acá tienes un papel filtro alrededor y hace que el agua normal siga su curso, se deposita en la parte inferior, mientras que ese papel filtro retiene a la arena. Otro método de separación de mezclas es la decantación. Acá que consiste simplemente esperar. Es decir, acá tienes, por ejemplo, agua con arena. Si lo dejas por un tiempo, ¿qué va a suceder? Naturalmente va a suceder lo siguiente, ¿no? La arena se va a depositar dado que es más denso que el agua. Y el agua se va a quedar en la parte superior, ¿no? Entonces, en eso consiste la decantación, ¿no? Simplemente esperas a que naturalmente se separen, ¿no? Y luego, bueno, eh, con cuidado, viertes la parte líquida en otro recipiente para separar, ¿no? Ok. Luego tenemos la centrifugación, que consiste en lo siguiente, ¿no? Es, bueno, una forma de acelerar el proceso de decantación. ¿Ok? Acá estás acelerando en una máquina, tal que cumple ese mismo objetivo, ¿no? De separarlos, pero acá estás acelerando ese proceso, ¿no? Ok. Y acá justamente puedes ver ello, ¿no? Ok. Luego tienes evaporación. En este caso, por ejemplo, acá tienes agua con quizás ciertos sólidos, proporcionas calor y va a suceder lo siguiente, ¿no? El agua se evapora mientras que las otras partículas se van a quedar depositadas. Luego también tienes cristalización. Ok. Luego tenemos método de separación de líquido-líquido. En este caso, la decantación. Nuevamente, en este caso, tendrías lo siguiente, ¿no? Tienes un filtro y esperas que caiga uno de ellos, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes un embudo, tienes aceite, tienes agua y acá, bueno, un tubo estrecho de goteo. Por ahí filtra el agua. Ok, luego tienes la destilación simple, que consiste en lo siguiente, ¿no? Tienes acá un recipiente que le proporcionas calor, tal que acá se aprovecha la diferencia de temperaturas de ebullición. Si uno tiene mayor temperatura de ebullición, es el, bueno, si tienes dos, ¿no? Dos sustancias que quieres comparar la temperatura de ebullición, el que tenga mayor temperatura de ebullición es el que requiere más energía calorífica para que ebulla, ¿ok? Mientras que el otro necesita menos, ¿no? Entonces justamente acá es un método para separar, por ejemplo, el agua con el alcohol, ¿no? Tienes agua y alcohol, entonces una forma de separarlos es con la destilación, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá, bueno, imaginemos que tenemos ambos alcohol, bueno, etanol podría ser con agua. Entonces, dado que el etanol tiene menor temperatura de ebullición comparado con el agua, el etanol va a evaporarse y luego por acá se hace caer, tal que tú quieres refrigerarlo, tal que nuevamente pase de lo que estaba líquido, nuevamente pase a estado, bueno, acá estaba líquido, pasó a vapor y de vapor nuevamente quieres otra vez que esté en estado líquido. Entonces lo refrigeras, ¿no? Lo enfrías.
tal que nuevamente caiga acá, pero ya te queda alcohol puro. Y también tienes la destilación fraccionada que, bueno, se le agrega esto, ¿no? Una columna de fraccionamiento, que es parecido al método. Luego tienes la cromatografía, que en este caso, para el caso de en papel, tienes lo siguiente, ¿no? Tienes un papel en el cual tienes una mancha de tinta, tienes un recipiente y acá un disolvente. El líquido, un disolvente. Ok, entonces, ¿qué va a ocurrir acá? A medida que pasa el tiempo, esta tinta se va a ir separando por colores. Ok, bueno, ahora sí empezamos con algunas preguntas de la parte teórica y nos dicen, por ejemplo, acá, ¿qué propiedad, qué propiedades acerca de la materia son incorrectas? Ok, en la primera te dice, posee extensión y masa. Eso es verdadero, ¿no? La materia tiene extensión, que es volumen. Puedo ponerlo de esta forma, volumen y masa. ¿Ok? Es una característica de la materia. Entonces eso es verdadero. Lo que dice, ¿se puede convertir en energía? Sí, ¿no? Eso justamente sería materia disipada. Ejemplo, energía, ¿no? Los dicen, no se puede transformar, al contrario, ¿no? La materia está en constante transformación y movimiento, ¿no? Ok. Entonces nos pedían incorrectas. Luego nos dicen, ¿cuál de las siguientes no corresponde a un elemento químico? Ok. El primero, bueno, es el germanio. Entonces, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El germanio está justamente presente en tu tabla periódica, ¿no? Sería un elemento. En este caso, su símbolo es es un elemento. Luego tienes, bueno, voy a poner primero los que son elementos. El polonio, ¿no? También es un elemento. Luego, bueno, el tecnesio también es un elemento que está ubicado en la tabla periódica. En este caso, este es su símbolo. Y el magnesio ese es más conocido, ¿no? También está en la tabla periódica y su símbolo es Mg. Ok, entonces todos ellos serían elementos. De forma genérica diríamos ellos son
eh, bueno, en específico son elementos, pero también podrías decir son sustancias, ¿no? Son sustancias puras también podrías decir. Bueno, en general, antes de eso, voy a poner el otro, la acetona. Ok, entonces, ¿qué voy a poner yo? En realidad, su nombre en nomenclatura nosotros lo vamos a encontrar como propanona. En este caso, él sería un compuesto. Y en general, si te preguntan, recordemos ellos, elemento y compuesto que son, sustancias, ¿no? Puedes decir sustancias, o sea, sustancias nada más a secas, o también sustancias eh, puras. Cualquiera de los dos nombres es válido. Ok, entonces, hablando un poco más acerca de la acetona, que en realidad, bueno, más lo vas a conocer como propanona, y tenemos lo siguiente, ¿no? Es una acetona. Entonces vamos a hablar quizás un poco más del cuerpo. Es una cetona. ¿Qué es una cetona? Es una función oxigenada. Ok. ¿Qué más? En este caso, como es propanona, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? El grupo eh, funcional de la acetona es el siguiente. Grupo funcional, carbono, oxígeno. Es su grupo funcional. Es decir, el que lo caracteriza, ¿no? Ok. Quizás, bueno, lo acomodo de esta manera. Ok. ¿Qué más podemos decir? En este caso, como es una propanona en general, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Lo de acá, prop, proviene de tres carbonos. Ok. Entonces, como proviene de tres carbonos y sabiendo que sí o sí ese grupo funcional debe estar presente en su composición, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Primero ponemos el grupo funcional, que sería ya tenemos de momento un carbono, pero como el prop en la nomenclatura proviene de tres carbonos, sería entonces eh, dos carbonos más faltarían, ¿no? Pero por la tetravalencia del carbono, eso, todos esos términos vamos a ver más a detalle también en el capítulo de hidrocarburos, ¿no? O química orgánica también, ¿no? La tetravalencia del carbono que nos dice que el carbono tiende a cumplir con el octeto electrónico, ¿no? Entonces le faltaría, para que tenga esos cuatro enlaces simples, le faltaría, o bueno, para cumplir el octeto, le faltaría tres enlaces más, ¿no? Acá ya tenía uno, y con ellos, es decir, acá podrías decir hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Acá, bueno, el oxígeno está unido de esta manera con ese carbono, y acá igualmente, ¿no? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Ok. Entonces, bueno, eso sería respecto a ello, ¿no? Entonces, nuestra clave en este caso sería
La acetona no es un elemento, sino un compuesto. Luego tenemos lo siguiente. Nos dicen cuántas sustancias y mezclas hay respectivamente. Y mezclas. Ok, tenemos el ozono, el SO3, ¿no? Como solamente hay un elemento, entonces decimos que él es un elemento. Ok, ok. Entonces es un elemento, pero ¿un elemento qué es? Es una sustancia, ¿no? Ok, luego te dicen gasolina. ¿Qué era la gasolina? Era una mezcla homogénea y si quiero más detalle, era una solución líquida, ¿no? Ok, luego tenemos, quizás voy poniendo ello, ¿no? Por acá el primero es sustancia, el otro es mezcla. Luego tenemos vinagre, ¿no? Vinagre que tenía de compuesto, bueno, de elementos, el agua y también el CH3, Koch. Usualmente esto le suelen, o bueno, lo suelen pronunciar como Koch, ¿no? Que es COO, hidrógeno. Ok, dos oxígenos, un carbono ahí, de hidrógeno. Ok, entonces eso es un compuesto, ¿no? Perdón, es una mezcla. También es una mezcla homogénea. En este caso también es una eh, solución líquida. Y acá podríamos decir lo siguiente. Otra forma de verlo quizás a él es lo siguiente, ¿no? En estado acuoso. ¿Ok? Esto se lee como estado acuoso. Ok. Entonces él sería mezcla, ¿no? Ok. Yo tengo el hierro. Ese, bueno, es un elemento químico, ¿no? Pero si es un elemento, es una sustancia, ¿no? Lo tienes la mayonesa, pero la mayonesa, ¿qué era?
Era una mezcla, pero en este caso era heterogénea. Ok, entonces acá pongo esa mezcla. Y finalmente el etanol. Él es un alcohol. Bueno, su fórmula es la siguiente, ¿no? Es un alcohol. Pero, ¿qué es un alcohol? Es una función. También él es una función oxigenada. Entonces, en este capítulo estamos viendo, o bueno, te estamos adelantando lo siguiente, ¿no? El alcohol, función oxigenada, el ácido carboxílico, también es una función oxigenada, justamente el ácido acético, ahí mencionamos que es un ácido carboxílico, ¿no? Cetonas, también estamos viendo que es una función oxigenada. ¿Qué más vimos? Parte de cetona, creo que vimos uno más, que recuerde ellos, ¿no? Ok, entonces, eso vamos a ver más a detalle en este capítulo, ¿no? Ok, luego, él, en este caso, tiene que justamente este prefijo et significa dos carbonos. Justamente esos dos carbonos están acá, ¿no? ¿Y cuál es el grupo funcional del etanol? El grupo de OH, ¿no? En este caso, hidroxilo se llama, ¿no? Ok, entonces él sería un compuesto, ¿cierto? Pero al decir que es un compuesto, ¿qué es? Una sustancia. Entonces colocamos ahí. Ok, y observamos que hay 3 y 3, ¿no? De ambos. Entonces nuestra clave sería, ok. Luego nos dicen, con relación a una mezcla, señale la proposición incorrecta. Ok, nos dice, se presenta mediante una fórmula química. Eso es falso, ¿no? Justamente eso es lo que te están pidiendo, entonces. No presentan fórmula química. Y acá nuevamente te vuelvo a recalcar o hago hincapié de lo siguiente, ¿no? Mezcla no presenta fórmula química. Entonces acá no te dejes engañar por lo siguiente, ¿no? Si es que lo ves de esta manera, en estado acuoso ya te está diciendo que es una solución, ¿ok? Al ver esto, estado acuoso, ya te está diciendo que es solución, ¿no? Y si es solución, eso se llama mezcla homogénea, ¿ok? Y en realidad esto simplemente sería una mezcla entre ellos dos, ¿no? Ok. Luego te decían sus componentes, bueno, la clave ya sería la A, ¿no? Pero igual vamos a seguir leyendo donde dicen, sus componentes conservan su identidad química. En la teoría estamos viendo que eso es cierto, ¿no? Eh, sus componentes se pueden separar, sí, ¿no? Las mezclas se pueden separar por métodos físicos.
Sí. Eh, Su composición es variable, eso es cierto. Una idea para que bueno, que se te quede eso de composición variable es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si te preparas limonada, tú le echas azúcar a tu gusto, ¿no? Pero quizás otro compañero le guste con menos cantidad de azúcar, ¿no? Pero la limonada en sí, eh, pese a que tienes composición variable, sigue siendo una mezcla, ¿no? Entonces, justamente eso es una característica de las mezclas, ¿no? Composición variable. Uno quizás pueda echarle más cantidad de azúcar, otro menos cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Composición variable de las mezclas. Y nos dicen, algunas se denominan soluciones. Eso es verdadero, ¿no? Las llamadas soluciones son justamente mezclas homogéneas. Ok, entonces continuando, nos dicen, ¿cuál de las siguientes técnicas se aplica para separar una mezcla de agua y etanol, ¿no? Entonces, justamente eso te mencioné también en la parte teórica. Eso es la destilación, ¿no? Si quieres separar agua, el H2O, que es agua con etanol. El etanol, ten en cuenta que, bueno, acá voy a poner etanol y en la parte superior la fórmula. Ok, el etanol, sabes que es un alcohol, tiene su grupo funcional sí o sí debe estar, que es el OH. Luego tendrías, como ese, hay dos carbonos, tienes un carbono, otro carbono, pero en este caso, para que cumplan la tetravalencia, sería de esta forma, ¿no? Ok, eso es el etanol. Ok, entonces tendríamos ello, ¿no? Y justamente un método de separación es aprovechar sus temperaturas de ebullición, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del agua, la temperatura de ebullición es temperatura de ebullición, ¿no? 100 grados. Bueno, esto teniendo en cuenta que eso depende también de la presión, ¿no? Eso es presión igual en este caso, presión atmosférica de una atmósfera. También le puedes llamar temperatura de ebullición o puntos de ebullición. Mientras que el otro, la temperatura de ebullición del etanol es aproximadamente 78,37. Ok, y eso también, bueno, considerando que la presión atmosférica sea una atmósfera. Ok, entonces, justamente se aprovecha ello, ¿no? La diferencia de temperatura de ebullición, la destilación, ¿no? Le proporciona calor a esa mezcla y el que tiene menor temperatura de ebullición requiere menor calor y él es el primero que ebulle, es decir, pasa de líquido a vapor, ¿no? Ok, luego tenemos, indique la relación correcta. Nos dice, ¿salmuera es compuesto? Ese es falso, ¿no? La salmuera, recordemos que era una solución, ¿no? Líquida. Es lo que usualmente decimos agua con sal. Que contiene y el cloruro de sodio.
Ok, y eso sería mezcla, ¿no? Al decir solución ya te estábamos diciendo que era mezcla. Como es solución, homogénea. Te dicen es compuesto, eso es falso, ¿no? Ok, luego nos dicen el ácido muriático. Ok, recordemos, en este caso es justamente el cloruro de hidrógeno con agua. Ok, si mezclamos ellos dos, tendrías lo siguiente. Igualmente acá podrías decir lo siguiente, ¿no? Quizás lo puedes ver. Él, bueno, en estado sólido, él en estado líquido. Ok, entonces acá diríamos otra forma para decir esa solución. Lo puedes ver como en estado acuoso, ¿no? Dirías, y para el otro también podrías decir algo parecido, ¿no? Dirías en estado acuoso, ¿no? Ok, entonces él es una solución, ¿no? Sería también una solución líquida. El agua está en mayor proporción, sería la fase dispersante. Entonces también es mezcla homogénea. Ok, y te decían es compuesto, eso es falso, ¿no? No es compuesto, es mezcla. Luego te dicen el óxido de calcio. Ok, el óxido de calcio es lo siguiente, ¿no? Ten en cuenta que el óxido, su grupo funcional es lo siguiente, ¿no? Pero el calcio, entonces esto tienes eh, óxido de calcio, ¿no? Entonces es un compuesto, ¿no? Acá cruzas esos valores y se simplifican, ¿no? Y nos queda ese valor. Ok, entonces él sería un compuesto en específico. Compuesto. Nos dicen es un elemento, eso es falso, ¿no? Luego nos dicen el aire, ¿no? Sabemos que el aire es mezcla de gases, ¿no? Sería mezcla gaseosa. Y si es mezcla gaseosa, eso es una solución. En específico, solución gaseosa. Entonces, sería una mezcla homogénea, ¿no? Y nos decían acá, es compuesto, eso es falso, ¿no? Es una mezcla. Y bueno, el otro por descarte, sí. Ok, sería la sacarosa, ¿no? Entonces, en este caso, recuerda, bueno, la sacarosa en este caso sería lo siguiente, ¿no? Es un compuesto que tiene la siguiente fórmula química. Es un C12 carbono, es hidrógeno 22 y oxígeno. Ok, sería un compuesto. Luego también tenemos, por ejemplo, si te hubieran dicho en lugar de sacarosa, te hubieran dicho quizás glucosa, también hay que tener presente eso, ¿no?
por si acaso. Ok, para la glucosa tiene la siguiente fórmula y él también sería un compuesto, ¿no? O de forma general dirías es una sustancia pura. Ok, entonces sería él, ¿no? Ok, continuando, tenemos lo siguiente, ¿no? Los fenómenos, tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Son cambios en la materia de manera espontánea o no espontánea. Pueden o no modificar la estructura y la composición de la materia y con esto alteran sus características. ¿Ok? Entonces, acá en específico tenemos fenómeno físico, que sería lo siguiente, ¿no? Son fenómenos, o bueno, o son cambios también. Decir fenómeno o cambio, puedes tomarlo como sinónimo, ¿no? Ok. Son cambios donde la materia no altera su identidad química, ¿no? Entonces hay que resaltar ello, no altera su identidad química. No se forman nuevos materiales, ¿no? Ese es un indicador de que es un fenómeno físico. Acá algunos ejemplos, por ejemplo, trituración de minerales. Simplemente estás machucando, en este caso, minerales, ¿no? Aplastando minerales, ¿ok? O aplastando, ¿no? ¿Ok? Y luego tienes, por ejemplo, otro, deformación de un resorte. Simplemente estás cambiando su forma, nada más del resorte. Preparación de una mezcla, ¿no? Simplemente es algo físico, ¿no? Y los cambios de estado, ¿no? Y acá justamente para recordar lo siguiente, los estados de agregación de la materia, ¿no? Previo a eso, hay que ver lo siguiente. Por ejemplo, para el estado sólido tenemos una forma definida, volumen definido, la fuerza. Ok, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? El estado de agregación de la materia, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, para el sólido, tiene una forma definida, volumen definido, fuerzas, en este caso, las fuerzas de cohesión, que son las de atracción, y las fuerzas de repulsión, en este caso van a la de cohesión, ¿no? Y en este caso decimos, respecto a la compresibilidad, son incompresibles. Y bueno, para el líquido, forma indefinida, volumen sí está definido, las fuerzas aproximadamente son iguales, y bueno, también se dice que son incompresibles. Luego, para el estado gaseoso, tiene una forma indefinida, pero también volumen indefinido, ¿no? En este caso, ganan las fuerzas de repulsión. Y en este caso se dice que son compresibles. Ok, entonces otra cosa también en tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? A los sólidos y líquidos se les llama estados condensados, ¿no? Entonces, cuando te digan esto, ten en cuenta que podrían ser cualquiera de los dos. Y en el caso de los líquidos y gases se le llaman fluidos, ¿no? Si dice fluidos, pueden ser cualquiera de los dos. Bueno, y acá tenemos justamente los estados de agregación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sólido, líquido, gaseoso. Si quiero pasar al estado de sólido líquido, fusión. De aquí hacia acá, vaporización. De frente sería sublimación. De regreso, licuación. De acá, solidificación. Y bueno, sublimación inversa o deposición. Para el caso de que esto sea vapor, a esto en lugar de licuación se le llama condensación. Ok, entonces todo lo demás se mantiene, los nombres. Solamente acá, en caso que sea vapor, se le dice condensación. Ok, luego tenemos qué es la vaporización, ¿no? Tenemos dos tipos de vaporización, ¿no? El llamado evaporación, que nos dice ocurre solo en la superficie, es gradual y a cualquier temperatura. Ok, solo en la superficie. Mientras que la ebullición ocurre en toda la masa del líquido, es rápido, el de acá es gradual, ¿no? Poco a poco. Mientras que él es rápido, ¿no? Y él ocurre en toda la masa, ¿no? Y a una temperatura fija. Ok, tener en cuenta esas definiciones, ¿no?
Para el caso de vapor decimos lo siguiente, ¿no? Sustancia que a condiciones normales, es decir, condiciones ambiente, es sólido o líquido, pero que ha pasado a estado gaseoso, ¿ok? Mientras que, bueno, acá también tenemos el vapor, se puede condensar, volver a líquido, simplemente aplicando una presión. Mientras que el gas es una sustancia que a condiciones normales, es decir, ambiente, ya se encuentra en estado gaseoso, ¿ok? Para licuar un gas no basta con presionar, generalmente hay que enfriarlo muchísimo. Ok, luego tenemos el fenómeno químico, hay cambios de composición, cambios, composición química, por ello forman nuevos materiales. Se reconoce porque hay cambio en el color. Estas son evidencias, ¿no? Para identificar un fenómeno químico. Cambio de color, olor, sabor y también pueden haber desprendimiento de gas. ¿Ok? Algunos ejemplos de ello sería combustión de el gas doméstico en general. Cuando veas la palabra combustión, di es un fenómeno químico. Oxidación también del hierro requiere una reacción química, ¿no? La cocción de la carne también. Descomposición, pero ahí ten cuidado porque, por ejemplo, descomposición de la palta, ¿no? Luego tienes, por ejemplo, digestión de los alimentos también es un fenómeno químico. Fotosíntesis de las plantas, descomposición del agua, ignición del azufre en el aire, ¿no? Entonces, acá he resultado las palabras claves que tienes que tener en cuenta para los fenómenos químicos. Combustión, oxidación, cocción y todo lo demás, ¿no? Ok, vamos con algunas preguntas teóricas de este subtema, ¿no? Por ejemplo, nos dice, en medio ambiente la materia se encuentra en constante transformación. Si el cambio puede ser físico o químico, determine las proposiciones consideradas correctas. Ok, y piden correctos. Ok, entonces nos dice en la proposición uno, en los cambios físicos, la composición química del cuerpo material no varía. Composición química no varía, ¿no? Eso es verdadero. Ok, luego nos dicen, los cambios químicos también son denominados reacciones químicas. Eso también es verdadero. Cambios químicos, también llamados eh, reacciones químicas. Un cambio de estado o fase necesariamente es un cambio físico. Eso también es cierto. Que en este caso la clave correcta serían las tres. Ok. Nos dicen, indique la alternativa incorrecta respecto a la siguiente transformación. Acá estamos viendo en específico eso que es un alcohol porque ves el grupo, en este caso OH, que está unido a un carbono, y en este caso él se le llama metano. ¿Ok? Él es el metano. En este caso, metano en estado de vapor y está pasando. Ok, nos enfocamos en los estados. Entonces, de ahí, ¿qué puedes decir? Está pasando de vapor a estado líquido. ¿Eso qué sería? Una condensación, ¿no? Ok, entonces nos dicen lo siguiente, ¿no? ¿Se trata de un cambio físico? Sí, ¿no? La condensación es cambio físico. Cambio físico o transformación física también puedes decir. Sería verdadero el primero.
Luego nos dicen, la composición química de la sustancia no se altera. Eso es, dado que es un cambio físico, entonces consecuencia es, no hay eh, alteración de la composición química, ¿no? No hay alteración de la composición química. Ok, esa es consecuencia de que es un cambio físico, ¿no? Ok, luego te dicen, sería verdadero también, ¿no? Se libera energía. En este caso, hay que verlo de esta manera, ¿no? Si pongo una recta en el cual bueno, sería temperaturas en grados Celsius, por ejemplo. Entonces tienes lo siguiente, ¿no? Eh, sabemos que, por ejemplo, si pongo los tres estados, sólido, líquido, gaseoso, bueno, en este caso en específico vapor. Entonces, si tú quieres que esté, o bueno, haya un cambio en este sentido, tienes que agregarle calor, ¿no? Entonces, en este sentido, sería, le agrego calor, ¿no? ¿Qué sería agregar, ¿no? Mientras que, si yo quiero ir en el sentido contrario, tendría que, si uno agrego, entonces tendría al otro lado bajar su calor. ¿Eso qué significa? Tiene que liberar calor. Y en este caso, ¿qué procedimiento estamos haciendo? De vapor a líquido. Entonces, tiene que liberar calor. Libera energía, sí, ¿no? Al decir libera calor, se está diciendo libera energía, ¿no? Ok, entonces eso es cierto. Se denomina condensación. Eso es verdadero también, ¿no? Y bueno, la incorrecta por defecto sería él, ¿no? Se produce por calentamiento, al contrario, ¿no? Enfriamiento, ¿no? Si libera calor es enfriamiento. Ok, y bueno, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, determine si los fenómenos físicos, bueno, si los fenómenos son físicos o químicos, y elija la secuencia correcta. Ok, entonces nos dicen desmanchado de ropa con lejía. Eso sería, estás viendo un cambio de color, sería químico, ¿no? Evidenciamos un cambio de color, desmanchado, ¿no? De la ropa con lejía. Electrólisis también sería químico, ¿no? General dices electrólisis es eh, cambio o fenómeno físico, perdón, químico. Entonces, acá un pequeño adelanto respecto a que en qué consiste la electrólisis. Consiste en la energía eléctrica, transformarlo en energía química. Pero esa energía química es mediante reacciones. Reacción, en específico, una reacción redox. Es de reducción y oxidación, ¿no? ¿Ok? Entonces,
Acá está justamente la palabra clave y reacción. Cualquier reacción es un cambio químico. Hay cambio de la identidad, ¿no? De las sustancias. Ok, luego te dicen dilatación. Dilatación simplemente estás viendo, es un cambio, se está expandiendo, ¿no? Te dices dilatación, es expansión nada más del volumen. Eso es expansión de volumen. Bueno, en general puede ser eh, expansión lineal, superficial o volumétrica, ¿no? En general es una expansión, ¿no? Entonces simplemente está cambiando su forma, nada más, más no. Hay un cambio químico, sería por eso físico. Y el otro es explosión, también sería químico, ¿no? La otra palabra clave es explosión. La explosión conlleva reacciones, ¿ok? Entonces también sería químico. Entonces la secuencia sería ello, ¿no? En este caso sería la clave A. Ok, continuamos. Ahora vemos, por último tenemos las propiedades generales, que nos dice lo siguiente, ¿no? Son características que presenta todo cuerpo material, no proporciona información acerca de la forma como la materia se comporta y se distingue de los demás, ¿no? Por ejemplo, la masa, volumen, inercia, peso, impenetrabilidad, ¿no? Simplemente son propiedades generales, ¿no? Mientras que las propiedades específicas son características que presenta, o bueno, que permiten identificar o diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, tenemos ahí propiedades físicas, nos dicen, son cualidades que se pueden medir sin alterar la composición de la materia. Acá algunos ejemplos de propiedades físicas que ahí te he enunciado la mayoría, que se suele ver en preguntas, ¿no? ¿Ok? Pero recuerda la definición, ¿no? Medir sin alterar composición, ¿no? De la materia. Ok. Mientras que las propiedades químicas tienen lo siguiente, ¿no? Son cualidades que se pueden determinar cuando la sustancia cambia su composición. Cambia composición. Cuando vemos cambio de composición, ahí recién puedes determinarlos. ¿Ok? Entonces, unos ejemplos de ellos serían los siguientes, ¿no? Corrosividad, combustibilidad, oxidabilidad, inflamabilidad y reactividad, ser inerte, acidez, basicidad, toxicidad. ¿Ok? Y bueno, por último tenemos las propiedades extensivas. Y bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Es aquella que depende de la cantidad de material analizado, ¿no? Depende de la cantidad. Son aditivos. Por ejemplo, la masa, el volumen, longitud, área, inercia, peso, calor ganado. ¿Ok? Luego tienes propiedades intensivas, que son aquellas que no dependen de la cantidad analizada. No son aditivos. Por ejemplo, tienes propiedades químicas, eh, densidad, temperatura de fusión, ebullición o punto de ebullición también puedes llamarlo, conductividad eléctrica, dureza, brillo, color, tenacidad y los que están aquí, ¿no? Ok, entonces por último tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a terminar con estas preguntas de teoría. Nos dicen, se determinaron las siguientes propiedades para un trozo de metal. Y le dicen lo siguiente, ¿no? Posee, en este caso, color dorado, brillo, eh, y se raya con facilidad. Ok, entonces, primer punto, te hablan de color
brillo, y al decirte que se raya con facilidad te está diciendo que eso es respecto a la dureza, ¿no? Ok. Entonces justamente la dureza te habla de ello, ¿no? Fragilidad o facilidad a ser rayado. Ok, pero todos ellos que son físicos, ¿no? Son propiedades físicas. Luego nos dicen, es sólido a temperatura ambiente y pasa del estado sólido al estado líquido a una temperatura. Ok, entonces ahí te están hablando sobre su temperatura cuando está en sólido y cuando está en líquido, ¿no? Ok, entonces ello nada más sería una temperatura, ¿no? Respecto a la temperatura. Podría ser temperatura de fusión, porque están hablando de los cambios de sólido a líquido. O también podrías decir temperatura de solidificación, ¿no? Si vas en el sentido inverso. ¿Ok? Pero la temperatura de ebullición, perdón, de fusión, ¿qué es? Es una propiedad física, ¿no? No necesitas alterar la identidad para medirlo o determinarlo. Entonces también es una propiedad eh, física. Luego nos dicen, es un conductor de calor y electricidad. Conductividad que nos hablan, ¿no? Entonces, lo de acá también sería una propiedad física, ¿no? No requieres algún cambio de la identidad para medir ello. Ok. Luego te dicen, no es afectado por el aire, ni el agua, ni la mayoría de disolventes, ¿no? Entonces, todo ello te menciona respecto a que si es reactivo o no, reactividad. Ok. Entonces, ¿eso qué es? Una propiedad química. Y luego te dicen, se disuelve cuando se introduce durante cierto tiempo en una solución acuosa. Ok, acá también se estaría refiriendo a eh, qué tan buen eh, o qué tanto reacciona, ¿no? Ok, entonces ello también sería respecto a la reactividad. También sería químico. Entonces tienes tres físicos y dos químicos. Tres físicos y dos químicos. Ok, y nos decían propiedades físicas y químicas respectivamente, en ese orden. Físicas y químicas respectivamente. Físicas tenemos tres y el otro dos. Ok. Y bueno, por último tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles de las siguientes proposiciones no corresponden a la propiedad física? Ok, nos dicen, el gas oxígeno es necesario para, ¿cuál es la palabra? Combustión. Cuando envías ello, ¿qué significa? En este caso, combustión.
Entonces, cambio químico requiere de una reacción química. ¿Ok? Entonces, él sería una propiedad química, ¿no? No sería física. Entonces, él sería la clave, ¿no? Es propiedad química. Mientras que los otros te dicen, el azúcar es un sólido de color blanco que tiene sabor dulce. Simplemente te están hablando de color y sabor, ¿no? Color, sabor, todo eso es propiedad física. Ok, ¿qué más? Se nos dicen, un trozo de plomo es más pesado que un trozo de aluminio del mismo tamaño. Entonces ahí simplemente te están diciendo mismo tamaño y te están hablando si uno es más pesado que el otro. Entonces estás comparando densidad, ¿ok? Densidad justamente recuerda que es densidad es igual a masa sobre volumen. Teniendo el mismo tamaño, es decir, el mismo volumen, están comparando si uno es más pesado que otro. Entonces, eso también es una propiedad física. Luego nos dicen, el agua hierve a esta temperatura. ¿Eso qué es? Temperatura de ebullición. Ok, esto también es una propiedad física. Y por último nos dicen, un cubito de hielo se disuelve en un vaso con refresco. Simplemente está pasando, en este caso, si te dice se disuelve, está pasando de hielo a agua, ¿no? En otras palabras, ¿eso qué es? De sólido a líquido. Ese proceso, ¿cómo se le llama? Es una fusión. Ok, y eso también sería propiedad física. Ok, entonces eso sería todo. Nos vemos en la clase práctica.